Chicos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Hola, profe, buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo van con las clases? Muy bien, profe. Ahí. El profesor Jair me informó que a los estudiantes de último semestre les han enviado a todos al correo una información creo que era del grupo, algo de investigación que ustedes tienen que hacer para poderse graduar. ¿Sí les llegó algo aquí? Tienen que en dirigencia o responder ese correo. Pues, profe, en mi caso por lo menos no me llegó nada, pero entonces yo estoy en este momento en noveno, pero aún así me hace faltan 3 materias. No sé si O yo sea, tenga. Entonces, no, yo me imagino que no se puede graduar todavía. todavía no me toca hacer esas 3 materias. Espera, les digo, pues dice que les Quiero hacerles una consulta. otra cosa. Pero a mí me llamaron a hacerme descuento. Pero, Pero no. esa es otra cosa. Para matricular el próximo semestre, tienen el descuento del 30% en la matrícula. Todos los estudiantes, ¿sabe? Si usted no termina ya, si usted ya termina, pues no tendría que matricularse otra vez, ¿no? Sino que hacer esta otra opción, que es lo que estoy leyendo acá, que es lo que el profesor Jair decía de... Uno es el descuento del 30%. Para todos los estudiantes. Lo segundo, les pido a los profes que tienen clase con los estudiantes de noveno semestre que por favor diligencien el formulario que se les envió para el curso de investigación pregradual. Sí, es un formulario que les enviaron que para el curso de investigación, pero solo para los que ya van a terminar. Entonces, en el caso de los que tengan materias pendientes, pues no harían todavía ese curso. Bueno, yo creo que podemos ir iniciando ya. En la plataforma, para este último corte que vamos a ver todo lo que tiene que ver con administración del riesgo y control interno. Para este corte vamos a hacer dos trabajos. Uno es el que ya les coloqué en la plataforma, ese es muy sencillo, solamente es hacer la lectura y según lo que ustedes investiguen del control interno MESI, pues le dan respuestas a las preguntas. El otro trabajo sí es lo que yo les había informado a ustedes de que vamos a trabajar o vamos a aplicar, a identificar cómo es el manejo del control interno en una empresa. Ese ya lo vamos a desarrollar en todas las clases y es como el trabajo final para entregar. Entonces, lo primero que pueden ir haciendo es identificando en qué empresa ustedes pueden trabajar, pueden desarrollar o aplicar este modelo de control interno, identificando los factores de riesgo. Profe, ¿usted nos regala algún formato para hacerlo? Le doy los lineamientos, cómo hacerlo, qué lleva el trabajo, eso es lo que le voy a decir, qué lleva el trabajo, para eso, cómo se va a aplicar con el modelo de control interno COSO. Yo no les voy a dar un ejemplo de el trabajo es así, no. Yo le doy los lineamientos de qué va en el trabajo y usted debe armar ese trabajo. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, lo primero que tenía que haber hecho la semana pasada era empezar a leer el material que yo les envié. Uno de lo que estaba en el material era algo que hablaba de la administración del riesgo y los modelos de control interno. ¿Sí? Vale, les voy a compartir cómo es el taller para que empezando desde ahí empecemos a trabajar. Bueno, primero, yo creo que el caso que estaba ahí, ese simplemente era aplicar, que ese ya les creé la tarea para que lo puedan subir. Y ese solo era
responder las preguntas. Todos me imagino que tuvieron acceso a la tarea, ¿cierto? Chicos. Sí, profe. En la plataforma yo les coloqué la tarea, era leer ese caso, un caso real, y lo que se pide es que usted simplemente identifique según la aplicación del modelo de control MESI, que para eso pues, hay una lectura, pero ustedes también pueden investigar y darle respuesta a esas últimas preguntas. Por ejemplo, en este caso, era leer este modelo de control interno, este caso, perdón, y darle respuesta a estas últimas preguntas. Teniendo en cuenta el modelo de control interno MESI, en el componente direccionamiento estratégico, los modelos de control interno tienen unos componentes, y responder estas preguntas, darle respuesta a eso. Como el modelo de control interno tiene varios modelos, que es lo que les voy a explicar en la clase de hoy, este y el otro taller van ligados a esos modelos de control o relacionados con los modelos de control interno. Voy a compartir las diapositivas. Acá. Entonces, lo primero que uno tiene que identificar o entender es la administración del riesgo. Entonces, ¿qué es la administración del riesgo? Dice que es un término aplicado a un método lógico y sistemático de establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos asociados con una actividad, función o proceso de una forma que permita a las empresas minimizar pérdidas y maximizar oportunidades. Entonces, ¿para qué se aplica la administración del riesgo de una empresa? Para que la empresa, antes de que entre en alguna crisis, pueda identificar todos los factores internos y externos que los pueden estar afectando. Eso que les estoy leyendo estaba en la información que les envié. ¿En cuál estaba? Estaba en el archivo que les envié, que se llama Administración del Riesgo. Este último corte, bueno, no, y toda esta clase es de lectura. Acá dice que de acuerdo con algunas investigaciones, el adecuado manejo de los riesgos favorece el desarrollo y el crecimiento de una empresa. Con el fin de asegurar dicho manejo es importante que se establezca el entorno de la entidad, la identificación, análisis, valoración y definición de las alternativas de acciones de mitigación de los riesgos. En este orden y considerando el proceso de gestión de riesgo, ya comienza a desarrollarse la unidad que yo les presenté. Entonces, la importancia de la administración del riesgo, ¿cuál es? Identificar todos los factores. Para yo poder identificar los factores, primero tengo que conocer la empresa. Ahí es donde aplico esta primera parte, que es establecer el entorno de la entidad, ¿sí? Luego sí ya hago la identificación y el análisis de los posibles riesgos que tenga la empresa. En ese artículo también habla de que esos riesgos, yo cómo identifico los riesgos mediante unos factores. Esos factores pueden ser internos o externos en la empresa o externos alrededor de la empresa. ¿Esos internos cuáles son? La infraestructura, el personal, los procesos, la tecnología. Dentro de la infraestructura, ¿qué analizo yo para poder identificar ese riesgo o ese factor? La disponibilidad de activos, la capacidad de activos, el acceso a capital que tenga la empresa. En el personal que identifico, la capacidad del personal, la salud y la seguridad. En los procesos, la capacidad de planeación, diseño, innovación, ejecución, proveedores, entradas, salidas y conocimiento. Y en tecnología, la integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas de desarrollo, producción y mantenimiento. Entonces, cuando yo voy a analizar ese tipo de empresas, que es lo que ustedes van a hacer en el trabajo, tienen que identificar unos riesgos o unos factores. Dentro de esos riesgos, unos tienen que ser riesgos internos y riesgos externos. Entonces, en los internos, ¿yo qué analizo? La infraestructura de la empresa.
esta empresa sí tiene la capacidad instalada para poder prestar ese servicio. El número de activos que tiene, no sé, una empresa de producción, de los activos que tiene de maquinaria y equipos sí son suficientes para el valor, para el número o el total de ingresos o el número de productos que está vendiendo. ¿Sí? El capital que tiene la empresa sí es el suficiente para poder cubrir con todas sus obligaciones. La otra es el personal, mirar si una empresa tiene el personal capacitado, si cada líder de cada área es, digamos que es profesional en lo que está ejerciendo, en qué condiciones trabaja el empleado. Ya la otra opción es mirar los procesos. O sea, si la empresa realmente tiene procesos, hay manual de procesos, hay manual de funciones, cómo es el proceso que tienen establecido con los proveedores, ¿sí? Cómo manejan el inventario, cómo está conformada la parte financiera, la parte de talento humano. Todo eso yo debo analizar para poder identificar dónde exista un posible riesgo que pueda afectar a la empresa. La otra, la tecnología. La tecnología en sí es el sistema de información que maneja una empresa. Entonces, hay que hacerle una evaluación si ese sistema de información realmente es confiable y toda la información que se suministra allí no se pierde, sino que realmente llega a un informe final que es un estado financiero. Entonces, en la empresa que ustedes deben escoger, pues tienen que identificar riesgos. Tal vez la empresa tiene que ser una empresa, digamos, real, pero que ustedes le van a identificar esos riesgos, ¿sí? Si ustedes no les encuentran un riesgo, pues van a tener que inventarlos para poder aplicarlos al trabajo. Como hay factores internos que no son muy fáciles de identificar porque están dentro de la empresa, ¿cierto? También hay unos factores externos. ¿Esos cuáles son? Los económicos, los medioambientales, los políticos, los sociales y los tecnológicos. Entonces, un riesgo, ese factor o ese riesgo externo también puede afectar a la empresa. Por ejemplo, el económico, disponibilidad de capital, emisión de deuda, no pago de esta, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia. Si a nivel global la economía del mundo está mal, pues eso va a ser un riesgo externo para mi empresa, ¿sí? Porque si la economía está mal, pues tal vez mi producto no se vaya a vender. O si el país tiene problemas de deuda externa, va a comenzar a aumentar mis impuestos, también me puede afectar a mí. Los medioambientales, emisiones y residuos, energía, catástrofes, desarrollo sostenible, todos esos riesgos medioambientales también pueden afectar el desarrollo de mi empresa. Los políticos, pues por el tema del cambio de gobierno, legislación, cambian las políticas o las leyes y eso a veces puede afectar afectar a las empresas del factor humano o del factor económico. Los sociales, la responsabilidad social, ahora todas las empresas tienen que trabajar bajo los lineamientos de responsabilidad social. Cuando ustedes se lean el modelo de control interno COSO o MESI, se va a dar cuenta que toda la empresa gira alrededor de una responsabilidad social que cada empresa tiene que aportarle al mundo o a su país. Las tecnologías, interrupciones, comercio electrónico, datos externos, ya esa tecnología ya no es a nivel interno, que es examinar mi software o mi sistema de información que yo manejo en la empresa, sino en general. ¿Cómo afecta el mundo electrónico a lo que yo ejerzo, a lo que yo desarrollo en mi empresa? Sí, puedo llevar lo que yo vendo a este mundo de redes que es el que se mueve ahorita. Ahora todo es, y ahora y más con el tema de la pandemia que está viviendo el mundo, en la parte tecnológica se volvió indispensable, ¿cierto? Hasta para trabajar, ahora la mejor opción y que muy seguramente van a seguir usando muchas empresas después de esto es el teletrabajo, ¿cierto? Entonces ahí el factor tecnológico tiene una gran importancia, ¿sí? Ya que necesitamos de que tenga la capacidad que nos pueda soportar. Entonces, estos factores son los que usted tiene que identificar en esa primera parte, que es el factor de riesgo. ¿Dónde está eso? En lo que yo les copié a ustedes en la plataforma.
Acá están viendo mi pantalla, ¿cierto, chicos? Chicos, ¿ya estoy sola? No, y lo Sí, estamos viendo. profe, sí se está viendo. Ahí está mostrando pantalla. Bueno, en esto ustedes deben leer este material y con este material acá está incluso lo que yo les acabé de hablar, que es la primera parte. Deben analizar este material que se llama Administración del Riesgo y Modelos de Control Interno. Acá les van a explicar cómo usted puede identificar esos riesgos en las empresas, que es la primera parte del trabajo. Ya la otra parte es aplicar el modelo de control interno. Entonces, acá, ¿cuántas hojitas son? Son 28 hojitas, que son las que van a tener que, va a ser su material de trabajo durante todo este último curso. Para poder desarrollar el trabajo, ustedes deben leer esto. Identificar esos factores de riesgo. Yo ahorita les voy a compartir los factores de riesgo que les acabé de leer para que les permitan, para que sea más claro para ustedes poderlos entender. En este material que también les voy a compartir, habla de esos factores internos y externos que están desde mi pantalla de la administración del riesgo, los que les acabo de mencionar, que son los factores internos y externos, y comienza como a desarrollarlos cada uno. ¿Cómo yo hago la identificación del riesgo? ¿Cuáles son las posibles áreas que pueden verse impactadas por el riesgo? ¿Cuál es la información necesaria para yo poder identificar los riesgos? ¿Cómo se hace el análisis de riesgos? Métodos de una identificación de riesgos. Entonces, como la primera parte del trabajo que les voy a asignar, que es para el resto del semestre, lo primero que ustedes tienen que hacer es identificar 20 factores de riesgo en la empresa que ustedes van a elegir. Deben leer esta información para ustedes tener una idea de cómo identificarlo. Inicialmente yo ya les expliqué cuáles son los globales, que son estos. Se puede identificar riesgos internos y externos. Desde aquí, esa es la base. Yo puedo identificar internos y en mi empresa, ustedes los van a identificar, y externos y en mi empresa. Pero para aprenderlas a identificarlos, ya es necesario que se lean esta parte del material y entiendan más cómo los pueden identificar. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que vamos a analizar. Que eso es lo que pide el trabajo. Profe, se puede coger cualquier empresa, ¿cierto? Sí, me debe informar qué empresa es. No pueden coger Postobón. Postobón fue la empresa que yo trabajé el año pasado con el grupo de normas de control interno, entonces esa empresa no, por eso cambié el taller. Y en la empresa en que uno, por ejemplo, en COAT que yo estoy, No, se puede trabajar. ¿se puede? Ah, listo. Igual ya les voy a mostrar el taller más o menos cómo es. Creo que todavía no se los he compartido porque necesito que me hagan el primero. Entonces, este acá dice, establecer cuál es el modelo de control interno. Entonces, acá vamos a trabajar dos cosas. El modelo de control interno, la gestión de riesgo
y el modelo de control interno COSO 3. Voy a trabajar ¿por qué? Porque este es más sencillo y la información para leer es más poquita. El MESI solamente quiero que lo conozcan y lo apliquen a ese caso que les coloqué en la actividad que está pendiente, ¿sí? Pero ya para el trabajo, el modelo de control interno es el COSO 3, que también les voy a colocar, les coloqué información de lectura. Entonces dice que el taller consiste en aplicar el modelo de control interno COSO 3 a una empresa PYME. O sea, una empresa PYME, ¿cuál es? Una empresa que esté en el grupo de pequeña, mediana o en microempresa, mediana empresa. Pequeña, microempresa y mediana empresa. O sea, que es una empresa que tenga más o menos alrededor de 200 empleados. Menos de 200 empleados. Como ustedes son 6 personas, se pueden hacer de 3 cada uno. Ustedes pueden realizar un grupo de trabajo de 3 integrantes. Pues acá dice que organizados por un gerente, un relator y un revisor. Su material de apoyo es todo lo que yo le he cargado en las plataformas y adicional la investigación que ustedes realicen independiente. Acá le coloco dos links. Acá habla específicamente del modelo de control interno COSO. Habla de todos sus componentes que ahorita en detalle los vamos. Pues no lo vamos a detallar ya todo de una vez porque eso lo vamos a ir explicándome en cada clase. Luego dice que se deberá consultar. Esta parte de este artículo le va a hablar a usted en general de todos los problemas que tienen las empresas pymes. Una empresa pyme es una empresa que está en crecimiento. Entonces, no sé si a usted, ¿cuántos empleados tiene COA? Profe, como nosotros somos franquicia, por ejemplo, nosotros en Viva somos solamente 10, pero nosotros solamente en Viva. En Unicentro creo que son 8, en Pero Único ustedes también como son tal son 10. empresas independientes. Sí. Ah, bueno, entonces O sea, ustedes... nosotros como tal, nosotros le pagamos a Pernoa para que nos dé la marca y nos dé el producto. O sea, que ustedes tienen otro nombre. O sea, la empresa como tal de nosotros se llama LM Investment. Ah, sí, esa le sirve. Porque ya antes de hacer una empresa pyme. Sí, señora. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es investigar qué es una empresa pyme. Y así lo empezamos a socializar. Pero como primero les digo, son empresas menores a 200 empleados, sus ingresos son menores a 16.000 millones. Para que se pueda aplicar esto o identificar factores de riesgo, debemos tomar este tipo de empresas, que son las que están en crecimiento y más factores de riesgo tienen. Pero antes de empezar a identificarla, pueden leerse este artículo y eso les va a ayudar a mirar si esta empresa me sirve. Igual en total vamos a tener solamente 2 empresas de los 2 grupos que ustedes van a conformar. ¿Qué más dice? Las instrucciones. Teniendo en cuenta el análisis de las pequeñas empresas, aplicando a mi empresa y siguiendo los 5 componentes del COSO, todos los modelos de control interno, por lo general, tienen componentes. Algunos tienen más componentes que otros porque eso se ha venido como desarrollando. Para este caso, que es el modelo de control interno COSO 3, tiene 5 componentes. Entonces, así. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer, que acá me faltó, lo primero que usted va a hacer es identificar, voy a colocarle nomás 15 factores o riesgos internos y externos. Que para eso, primero se tienen que leer ese material de la administración del riesgo para poder identificar 15 factores internos y externos. Eso es lo primero que usted va a hacer. Dentro de la empresa que usted escogió, señora. ¿En total o de cada uno 15? No, en total. Solo son 15. O sea, de lo que leímos, de lo que son, pero tienen que leerse todo el artículo, no se pueden quedar solamente con lo que yo les expliqué en la diapositiva. ¿Sí? O sea, ¿cuál es su base? Saber que existen riesgos internos y externos que pueden ser internos en cuanto a lo que leímos acá y externos en cuanto a lo que leímos acá. Lo que están viendo en mi pantalla, ¿sí? Dependiendo de ese empleo, usted escoge 15, no sé, voy a coger 2 de estructura, 5 de personal, 3 de proceso, 1 político, ¿sí? ¿Me hago entender?
Sí, señora. ¿sí? Escoge Sí, 15. Señora. Pero para poderlos escoger debe leerse todo el material, no solamente guiarse por lo que les estoy explicando acá. 15 factores internos y 15 externos. No, No, en total. no. En total usted me debe escoger 15 factores o riesgos internos o externos. ¿Sí? Yo dije, es general, 15. Ajá. Entonces, en la parte de su trabajo primero tiene que ir esos factores identificados. Yo ya le hice el estudio a mi empresa, la analicé y sé que estos son sus posibles factores de riesgo. Ahora ya voy a empezar a aplicar ese modelo de control interno COSO 3. O sea, ya voy a hacer como mi auditoría. Entonces acá dice, después de haberlos identificado para el primer componente ambiente de control interno, eso lo vamos a ver al detalle más adelante. En el modelo de control interno habla de 5 componentes, el primero es ambiente de control interno. Para empezar ya como a estudiar este modelo, este componente, usted va a escoger de los 15 factores que usted identificó, 5. ¿Sí? Selecciona 5 que se puedan asociar más a este componente de ambiente de control interno. ¿Sí? Para usted ahí sí poder aportar sus puntos de vista sobre cualquiera que en ellos pueda afectar la cultura y la política de control interno de una pequeña y mediana empresa. Para el segundo componente, que es administración de riesgo, yo ya había dicho que 20, pero ya dije que son 15. Usted ya nuevamente en el segundo componente, que es la administración del riesgo, usted escoge otros 5 factores o sigue trabajando con los 5 que ya escogió en el primer componente del COSO. Y ya acá dice que acá usted debe escoger, pueden ser los mismos si usted ya escogió o diferentes, pero 4 deben ser internos y 1 debe ser externo. Sí, de los factores que usted identificó, a los cuales mediante un proceso reflexivo y crítico, aportando su postura propia, expliquen en detalle cuál y cómo puede ser el nivel de afectación a la empresa. Luego, mediante un proceso de investigación y consulta, se debe generar como parte del tratamiento del riesgo una medida de tratamiento para cada uno. O sea, ¿qué opciones de mejora yo le voy a dar a cada uno de esos riesgos que yo identifiqué? En el tercer componente es la actividades de control. Entonces acá tengo que desarrollar 2 políticas o 2 procedimientos para cada uno de esos riesgos. O sea, ¿qué control yo le voy a aplicar a cada uno de esos riesgos? Y en el cuarto componente, se llama información y comunicación. Acá tiene usted que dar unas instrucciones sobre las actividades o informes escritos también aplicados a cada uno de los riesgos. Y al final, el último componente es la supervisión. Entonces debe desarrollar por cada factor o riesgo de los que usted escogió, de los 5 que escogió, una alerta, un mecanismo de alerta temprana que permita mitigar ese riesgo y que lo puedan identificar antes de que se convierta en un riesgo mayor. Entonces, en rasgos generales, este es el trabajo. Este va a ser el trabajo que ustedes tienen que empezar a desarrollar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar los riesgos, ¿sí? Me imagino que ustedes esta era la clase que teníamos para hoy, por eso yo primero les coloqué una actividad para la clase de la semana pasada, que me imagino que no debe estar sino pendiente de subir a la plataforma, porque yo no les había habilitado la tarea. Anoche la habilité, entonces ese primer paso que ya debería estar solo pendiente de subir en la plataforma ya está habilitado. Aquí ustedes pueden aplicar esa primera tarea, a subir la primera tarea que yo les coloqué. Yo la pensaba socializar hoy, pero como no alcancé a colocar la tarea y ninguno me acordó, pues entonces me toca dejarla para la próxima clase. Este caso yo lo voy a socializar con ustedes, pero primero necesito que ustedes hagan la tarea. Entonces, ese queda pendiente para socializarlo en la primera clase. La próxima clase, aparte de seguir trabajando con el nuevo taller. Hoy también de una les voy a subir el nuevo taller, pues todo quedó así junto.
que es este, para que vayan ustedes teniendo como la idea de qué tienen que hacer y vayan pensando en su empresa. Pero O sea que antes la de pensar, próxima, ¿cómo? o sea que la próxima clase vamos a socializar el taller que hicimos esta El semana pasado. y Ustedes ya lo hicieron, la pero primera pues parte de este. no sé en qué parte van del taller, pues porque yo me imagino que ustedes ya lo tienen, es que yo creo, para mí ya debería estar hecho, solo debería estarlo cargando a la plataforma, pero no sé cómo estén, entonces lo que vamos a hacer es la próxima clase yo se lo socializo, pues entre todos lo vamos a socializar, el de la clase pasada, y ya comenzamos a mirar los factores de riesgo. Entonces la próxima clase ustedes me van a decir, bueno, yo ya identifiqué mi empresa. Después de que me leí el material de administración del riesgo, les voy a compartir este último que me parece que no está ahí, que está más al detalle, este que donde yo saqué los factores. Les voy a compartir este. Les voy a compartir este que habla de los factores internos y externos, ¿sí? Y este les va a permitir a ustedes identificar, o sea, poder ampliar un poquitico más el conocimiento acerca de la administración del riesgo. ¿Bien? Con esto ya ustedes ven la próxima clase. Socializamos el taller porque es una tarea que ya debe estar realizada. Y dos, ya tienen que tener identificada qué empresa va a trabajar cada uno. Entonces, yo voy a trabajar en esta empresa, se dedica a esto, ¿sí? Y ya comenzamos a mirar, a identificar esos riesgos. Lo primero que se tiene que hacer antes de identificar los riesgos es conocer la empresa, cómo se creó, qué capacidad de planta personal tiene, cómo está conformada su nómina, tiene organigrama, tiene procesos, tiene áreas definidos, que talento humano, que contabilidad, que tesorería, que mercadeo, que si es de producción, pues la parte de producción, ¿sí? Todo eso primero tengo que conocer yo en la empresa para poder identificar estos riesgos. Si usted no tiene ninguna empresa del sector, pues busque una por internet que le permita conocer cómo es la historia de la empresa. Las de Y ya internet son grandes. son Estaba grandes. mirando Colanta y él es grande. Sí, sino que no soy una empresa pyme. O puede ser una empresa donde usted, por ejemplo, como el caso del que va a ser de Coat. Pero Ella es porque puede ella trabaja ahí y ella conoce trabaja eso. ahí. Y en el grupito de ustedes tres, ¿en qué trabajan los otros dos Ninguno muchachos? trabaja. Ninguno trabaja. Ninguno trabaja. Bueno, Y entonces la otra trabaja, pero en una plaza. busquen opciones y más bien y me van contando a ver qué tipo de empresa les puede servir y yo les voy Profe, pero diciendo. solamente escogemos una por los tres, ¿sí? Sí, exacto, una por los tres. Listo. Yo solamente necesito dos empresas en Ok, el listo. trabajo. Una en el grupo de Lady y otra en el grupo suyo. Entonces ya Lady empieza a mirar y si alguna cosa pues me escribe por el grupo, por el Cubides, a ver qué tipo de empresa de las que usted va a analizar le puede servir. ¿Listo, Lady? Listo. No, la de Coas no fue Lady la que no le llamo el nombre, ya yo lo miro. Daniela. Daniela. Pena con Daniela. Entonces Daniela va a investigar las posibles empresas que puedan aplicar ese modelo de control interno y yo le digo cuál le puede servir. Me lo dice, me deja el mensajito por el cubierto. ¿Sí? Lo primero es identificarlas, ¿cierto? Después de que las identifiquen, ya lo primero es identificar los 15 factores de riesgo, internos y externos. Pueden ser 10 internos y 10 externos, bueno, ya es decisión de ustedes. El hecho es que tienen que haber de los dos, internos y externos. Después de que ya hagan esa parte, entonces ya vamos con la segunda parte, que es cómo aplicar ese modelo de control interno COSO. Pero para eso pues yo les voy a comenzar a explicar cómo se aplica o a rasgos generales qué es el modelo de control interno COSO, para que ustedes puedan con base a eso pues guiarse para cómo ir haciendo la tarea. ¿Listo? ¿Claro, chicos? Sí, señora. Sí, profe. Señora. Eso es lo primero. El objetivo de esto es
es aplicar o aprender a conocer ese modelo de control interno. A usted, eso es como hacer una auditoría, entonces a usted le va a servir mucho lo que usted leyó en las mías, donde uno miraba más o menos, identificaba cómo hacer una auditoría. Lo primero es la planeación, luego se va a ejecutar y luego se desarrolla. En la parte de planeación, que es la inicial, es donde usted va a conocer la empresa y para este caso va a identificar esos factores de riesgo. ¿Sí? Entonces, como para no bombardearlos con más temas, vamos primero a mirar la parte de administración del riesgo, ¿sí? Entonces ya ustedes conforman los grupos y comienzan a investigar. ¿Les parece? Sí. Listo. Y ya la próxima clase miramos lo de control interno, para que no les quede como toda esa información ahí y se confunda. Entonces, el resto de clases, chicos, lo pueden utilizar para que hagan lectura y me puedan hacer, venga, les comparto esta, y puedan aprovechar, en caso de que tengan inquietudes, me las puedan hacer, me puedan preguntar de una vez. ¿Sí hicieron la primera parte del taller? ¿El taller anterior? Sí, profe. Sí. Sí, así que lo podemos socializar. Que no le han cargado a la plataforma. Ya la plataforma está habilitada. Yo creo que pueden sacar un espacio y subir la tarea. Chicos.